A ver, voy a decir muy brevemente que quiero agradecer a Cultidelta por patrocinarnos, a Academia del Paisaje, que muchas gracias por su contribución. Quiero también dar las gracias a Rocío García Alonso, que me está ayudando con redes y a organizar la web y otra serie de cosas. Y nada, te doy paso porque me iba a hacer yo un poco de presentación, pero como empezamos tarde por problemas técnicos, te doy paso directamente para que presentes. Venga, fenomenal. Oye, pues lamentar los problemas técnicos, han puesto un poquito más de tensión en los nervios que tengo ante semejante audiencia. Y nada, deciros que, bueno, soy Gonzalo Morillo, paisajista y fundador de Locus Landscape. Estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros, compartiendo algunas de mis experiencias en este ámbito del paisajismo. Agradecer a Academia del Paisaje haberme invitado a participar en este encuentro y foro para compartir mi visión como paisajista, que con esta intervención hemos denominado Moldeando la Naturaleza. ¿Vale? Bueno, primero deciros que bueno, yo soy ingeniero forestal, máster en paisajismo. Comencé trabajando en Bélgica, inspirándome bueno, en los clásicos. Perdón, que se ve. Voy a compartir directamente pantalla. Perfecto, bueno, pues como os decía, bueno, soy ingeniero forestal, máster en paisajismo y comencé trabajando en Bélgica, bueno, pues inspirándome en los jardines más clásicos, ¿no? Posteriormente pude trabajar con Fernando Caruncho como jefe de proyectos durante casi 6 años y posteriormente inicié mi carrera, bueno, pues en solitario, ¿no? Formando mi estudio, que es lo que es hoy, es Locus Landscape, con mis socios Luis Ojeda y Luisa Olazábal. Bueno, preparar la charla ha sido una tarea bastante intensa y nada fácil, que me ha obligado a hacer un trabajo de introspección y de análisis, bueno, difícil para mí, ¿no? Porque al final, bueno, todos estos procesos internos y convicciones que sustentan nuestros diseños suceden de manera abstracta e intuitiva normalmente, ¿no? Entonces voy a procurar ilustrar estas ideas con ejemplos concretos a través de una selección de imágenes propias de viajes y de proyectos que espero que sean de vuestro interés y ojalá también de utilidad. Bueno, quería empezar la presentación con esta imagen ligada a mi vida personal, al ocio, en el que yo veo la definición más coloquial de naturaleza. Es decir, todo aquello que de forma de manera espontánea no ha sido creado por el hombre. Esta es la fuente de inspiración de, bueno, para mí desde luego y para nuestro estudio Locus. En esta inspiración incluimos, bueno, a los seres vivos, la geología, el relieve, su agua, la atmósfera, en definitiva los elementos y los procesos ecológicos, ya que todas estas interacciones complejas de la naturaleza respiran un equilibrio muy armónico. Esa composición es lo que a mí bueno, me sublima, ¿no? Es la combinación perfecta entre la simplicidad natural y la belleza que es la aspiración de nuestros jardines. Por eso es necesario entender la naturaleza en profundidad y esos procesos ecológicos, porque el enfoque ecológico no siempre es suficiente en sí mismo, ya que paisajes ecológicamente muy valiosos pueden percibirse como algo caótico y acabar siendo rechazados y eliminados, ¿no? Entonces, bueno, se puede percibir la naturaleza como buena cuando la estructura es legible y atractiva, ¿no? Demostrando una intencionalidad. Por eso creemos que es crítico entender cómo la gente percibe el entorno y saber enmarcar esa sostenibilidad ecológica dentro de un lenguaje cultural. Pero, bueno, es necesario también entender qué es paisaje, ¿no? Paisaje, bueno, pues la definición del Convenio Europeo habla del territorio tal y como lo percibe la población y cuyo carácter es el resultado de la interacción de factores naturales y humanos, ¿no? Por tanto, cualquier territorio es paisaje. Y la palabra clave es la percepción, ¿no? Por ejemplo, entornos percibidos como naturales, en realidad, pues son entornos fuertemente gestionados e intervenidos, ¿no? Como vemos en esta imagen de las Villuercas, en esta dehesa de Alcornoques, que es el sistema agroforestal, que es un paradigma bueno, entre la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos. Por eso y por encima de la ecología del naturalismo, en nuestros proyectos primamos o tratamos de primar la armonía entre lo natural y lo cultural, sea de la escala que sean. Esta tensión entre lo natural y lo cultural es la trama principal en la historia del paisaje y de la jardinería.
Y es lo que trato de trasladaros en esta imagen, ¿no? Esto es en Muniellos, en el Mirador. Esto es un espacio humano, libre, luminoso, ordenado, productor frente a una naturaleza más salvaje, ¿no? Bueno, para mí es casi la definición de ese jardín. Ese jardín como espacio paradisíaco, reflejo de nuestro concepto de naturaleza a lo largo de la historia. Desde luego, el hombre ha moldeado la naturaleza para componer paisajes. Reflejo de toda esa historia es el nombre de nuestro estudio, Locus, ¿no? Que se inspira en el locus amoenus, ¿no? Que es una expresión que todos conocemos, que significa ese lugar agradable y placentero. En esta imagen trato de trasladar, esto es de un proyecto que veremos posteriormente con más detalle, lo que nosotros describimos como locus amoenus, una oposición a la naturaleza inhóspita, incómoda y peligrosa, el jardín siendo el lugar agradable y muestra de la naturaleza delicada e idealizada, envuelto en una sensación de paz y seguridad, que no es ni más ni menos lo que tratamos de hacer en este proyecto, ¿no? Es decir, esto es un proyecto en un ático y es un cajón verde donde nos resguardamos del sol de Madrid y generamos un espacio, un estar familiar, de ocio y, bueno, pues para ese disfrute y sentirnos protegidos, ¿no? Igualmente, nuestros proyectos tratan de reflejar la admiración que los jardines, bueno, renacentistas tenían hacia la naturaleza como como lugares para vivir fuera. Sometemos o tratamos de someter a nuestros proyectos al orden geométrico, así como a trazados que prolongan edificaciones, como podemos apreciar en esta imagen. Es una bodega en Logroño, que también veremos en más detalle, donde una doble alineación de árboles, por ejemplo, sofoca la mineralidad de esa arquitectura, enfatiza la perspectiva y, en mi opinión, proporciona los espacios. El gusto por las panorámicas abiertas, reglas de perspectiva y volumetría son nuestras herramientas. Anhelamos una simplicidad atemporal de la naturaleza y de los jardines clasicistas de todas las épocas. Y esta imagen, que de nuevo es de esta bodega, de Marqués de Murrieta, en Logroño, que veremos más en detalle también, trato de trasladar la aparente quietud y la sensación de paz, la serenidad de la calma a través de la limitación del paisaje a un puñado de elementos muy potentes y audaces. Los presentamos de una manera clara y sin adornos superfluos. De algún modo, entendemos el clasicismo como un ejercicio de disciplina, de contención, equilibrio y proporción, dándonos un resultado de armonía y unidad. Esta imagen es de un proyecto en concreto en Marbella, en el que, bueno, pues como podéis ver, el pool house diseñado pues está pues, perfectamente centrado al eje de la piscina. En la piscina tenemos otro eje transversal, es decir, bueno, buscamos todos esos patrones tan clásicos que a nosotros nos parece que funcionan y que, bueno, pues que nos dan esa calidad atemporal. Nuestros proyectos, más de 120 a lo largo de 2 décadas casi de trabajo, tratamos de entender lo que Edmund Hollander denomina como las 3 ecologías, ¿no? La ecología del lugar, por supuesto, y sus distintas capas, que son las que hay que descifrar a través de la observación, como por ejemplo en esta imagen, que es un hayedo en el Valle de Poblaciones. Nos da las pistas pues, de la topografía, el suelo, la hidrología, el clima y los seres vivos. En segundo lugar, bueno, en esta imagen trato de trasladar una avenida de criptomerias del siglo XV en Japón, en el templo Togakushi, que nos habla de la ecología humana, básicamente haciendo referencia a cómo se percibe y cómo se usa el paisaje. Por último, en estas 3 ecologías está la arquitectónica, que incluye los edificios existentes, los elementos construidos, la historia, el arte, como este jardín mallorquín, del que ahora hablamos más en detalle. Y vamos, bueno, tras esta introducción, vamos con proyectos más concretos, con cosas más quizás profanas y entretenidas de ver, ¿no? Bueno, estos planteamientos los trato de aterrizar en todos los proyectos y en concreto en este proyecto de Mallorca, denominado Somberga. Bueno, quería presentaros una serie de esquemas y croquis que tratan de reflejar, bueno, pues cómo llegamos al diseño y cuáles son todos esos elementos, ¿no? En este caso,
Este proyecto se encuentra a las afueras de Palma, tiene una situación estratégica, es una gran posesión y cuenta con este torreón que vemos detrás de estos árboles del siglo XIV que está catalogado como Vic. La estrategia de diseño, obviamente, es una restauración histórica a la que se añaden elementos muy característicos en nuestra forma de diseñar, así como una pátina utilitarista que es la necesaria para revertir la inversión que quiere hacer la propiedad en esta restauración. Bueno, estos son los croquis que hacemos en el estudio para trabajar el proyecto. Y, bueno, básicamente os quería indicar que el jardín consiste en un recinto amurallado, un hortus conclusus, en el que se propone la restauración pues, de todos los abancalamientos que se suceden por el desnivel que tiene. Sin embargo, modificando sus cotas a las necesidades del proyecto actual, ¿no? Queremos generar un eje central que establece una simetría en la distribución del agua, de riego a través de canales y acequias, en los distintos cultivos de cítricos y frutales que proponemos. Desde luego, una herencia del jardín y huerto hispano-musulmán que es tan tradicional y arraigado en Mallorca. Asimismo, trabajamos en una estrategia de sostenibilidad, recuperación de aguas de todas las cubiertas, zonas impermeabilizadas, con una gran balsa en la cota más baja de la topografía, que alimentará el aljibe en la parte superior y que dará vida a todos los juegos de agua tan tradicionales en este tipo de jardines. Buscamos la continuidad para extramuros, bueno, pues para dar esa perspectiva de paisaje, extraer esos elementos fuera del jardín interno, prolongando este eje central como un camino recto que nos conduce a una suerte de atalaya, un punto elevado desde el que se puede observar todo el proyecto, ¿no? Por último, proponemos un aprovechamiento del territorio tradicional, agrícola, generando un patrón de árboles, de secano, que sea único y distintivo, ¿no? Es decir, que no sean líneas paralelas, sino que continúe con el trazado de ese huerto. Por supuesto, respetando las preexistencias, rodales de algarrobos centenarios, acebuches y almendros. Como característica de este proyecto, que tiene el Hortus Conclusus, tiene esta forma de trapecio, es que desde el torreón es un trampantojo. Desde el torreón, cuando subes al torreón, ves una forma cuadrada perfecta. Es decir, que las proporciones, siendo un jardín histórico, están, es muy característico, ¿no? Y por eso tiene esta forma trapezoidal. Bueno, a continuación pasamos a la bodega de Marqués de Murrieta, en Logroño, que es un proyecto de una escala grande, aproximadamente 2 hectáreas, en el que llevo trabajando desde 2013 en varias fases consecutivas. La estrategia de diseño ha sido la restauración histórica, en la que, por supuesto, han predominado las preexistencias arquitectónicas y que hemos tenido que respetar, sus trazados de gran valor, así como los materiales, que son todo pues, materiales de época, ¿no? De 1852 en concreto. Por tanto, una correcta adecuación del diseño y su proyecto al enorme peso de ese contexto, con una predominancia del clasicismo y la serenidad, porque no queríamos robar protagonismo a la quietud que se respira en la viña y en el vino. A pesar de perseguir un carácter único, que a veces se asocia a una tremenda huella en el paisaje, buena o mala, eso es opinable, hemos conseguido combinar aspectos de sostenibilidad y eficiencia, que ahora veremos, ¿no? Con un enorme respeto pues, por el entorno y sus materiales, tratando de integrar el conjunto de una manera exquisita dentro de la tradición. Uno de los principales elementos que vemos es este estanque que funciona como elemento vertebrador y no solo se proyecta como un elemento ornamental perpendicular a la direccionalidad del diseño, es una especie de jardín en crucero cuando se ve en planta, sino que se proyecta como un elemento de recuperación de aguas, de cubiertas y de la propia lluvia. Nos sirve como reservorio de agua para el riego de jardines, que tan necesario es en estos días precisamente. También tratamos de respetar la fisionomía del territorio y, de hecho, como anécdota, este muro, esta contención de toda la arquitectura es uno de los puntos que a mí más me costó convencer al cliente, porque toda la arquitectura es pues, muy ortogonal, líneas rectas, y sin embargo este muro y estas contenciones trataban de respetar la fisionomía del lugar y de la propia viña,
evitando así tener que, bueno, pues que hacer grandes obras de cualquier otro tipo, ¿no? Por supuesto, la utilización de materiales locales. Hemos hecho revegetaciones y adecuación de taludes con plantaciones autóctonas y hemos tratado de impermeabilizar el mínimo de superficies, bueno, pues para obtener pues, menores escorrentías. Como apunte técnico también, la bodega se sitúa en su mayoría, o todos los nuevos edificios se sitúan bajo el jardín, lo cual también es una estrategia dentro del diseño de sostenibilidad, bueno, pues acudiendo a un aislamiento térmico, laminación de caudales, con una capacidad de recuperar aguas sin picos de caudal, reducción de superficie impermeable, como ya hemos dicho. Todos los desniveles los tratamos de salvar siempre pues, con geometrías, bueno, pues con esos elementos geométricos que continúan precisamente la arquitectura, que le dan continuidad a la arquitectura, pero chocan con la organicidad quizás de los elementos vegetales que son los que se ven en esta foto y es lo que tratamos de enfatizar precisamente, ¿no? Esos elementos orgánicos en contraste con la geometría perfecta de las rectas y los ángulos rectos. Todo ello nos permite aumentar la superficie verde dentro de la bodega a casi 10.000 metros cuadrados de ajardinamiento sobre cubierta, generando imágenes, bueno, dentro de esa sencillez de la que hemos hablado, generando, bueno, pues patrones quizás algo más naturalistas, con mezclas de especies sencillas, como la que estamos viendo, ¿no? Otra parte importante son las necesidades en este tipo de proyectos programáticas, ¿no? Que, bueno, que hay que adecuarlas tanto a una estética como a una funcionalidad. Por eso intentamos que todos los elementos de nuestros diseños pues, sean multifuncionales, ¿no? Que creemos una seña de identidad y una cualidad de nuestro estudio. También, bueno, le damos una enorme importancia a la iluminación del proyecto, tratando de destacar, en este caso, pues la vegetación, ¿no? En este caso, trabajando con los diseñadores de luz, tratamos de iluminar siempre la piedra y la arquitectura para que fuera la pantalla sobre la que hacer una silueta de toda esa vegetación, como podéis ver en esta imagen. A continuación paso a otro proyecto, que es una finca en Cazorla, una escala más moderada, más pequeña, en el que la estrategia de diseño ha sido recurrir inequívocamente de nuevo a esos patrones clásicos que tanto nos gustan, ¿no? Configurando el espacio, configurando un espacio pues, muy geométrico, pero haciendo una integración paisajística del conjunto. Todo gira en torno a la configuración ortogonal de ejes y puntos, ¿no? Como vemos aquí, un pasillo muy lineal con unos puntos focales muy claros, ¿no? Una fuente, un grupo de macetas y elementos, bueno, elementos decorativos. Todo gira en este proyecto en torno al paisaje prestado, ¿no? Está en las inmediaciones o en el Parque Nacional de Cazorla y precisamente ese paisaje prestado son las herramientas fundamentales para este tipo de proyectos. Cómo situamos la vivienda, los porches, las vistas, precisamente para poner en valor a ese verdadero protagonista. La sencillez de la composición, en mi opinión, es vital para hacer que esto suceda, ¿no? Es decir, que el paisaje prestado sea el protagonista. Macizos muy sencillos, monoespecíficos, algunas sombras para el resguardo, orientación, luz y proporción. Sin embargo, en las áreas pues, con un programa de uso más intenso, generamos simetrías en torno a los ejes y a los elementos ornamentales que generan un discurso y hilo conductor del propio jardín. Hemos intentado de nuevo, como en todos nuestros proyectos, trabajar con criterios de sostenibilidad, bueno, pues, evitando la impermeabilización, o sea, impermeabilizaciones, generando pavimentos de junta abierta, como podemos ver aquí, con todo el adoquinado y recuperación de aguas en la medida de lo posible. Pasamos ahora a otro proyecto, un proyecto de escala mediana también, es una finca en la Sierra de Madrid, en Guadalix, y os presentamos, bueno, este croquis de proyecto y ahora vemos las fotos, ¿no?
El punto de partida para este proyecto fue la arquitectura, que es la nave central que vemos en el proyecto, que es un antiguo pabellón de caza, y su ortogonalidad para configurar espacios, circulaciones y ejes que favorecieran precisamente, de nuevo, el paisaje y su puesta en valor, ¿no? Es decir, estos proyectos en fincas, pues creo que el gran valor es ese, ¿no? Precisamente el paisaje prestado. Colocamos los ejes dirigiendo las vistas hacia los puntos que nos interesan, dado que, de hecho, existe en el sureste un elemento antrópico, un polígono industrial que nos interesaba, por supuesto, ocultar y que no fuera el punto focal de cualquier parte del proyecto. Hemos trabajado en la integración paisajística del conjunto, respetando la configuración del terreno y los materiales existentes, ciñéndonos únicamente a la restauración, ¿no? Hemos tratado de simbolizar esto precisamente construyendo elementos que no tocan, que es el caso de esta escalera, que es una escalera volada, esas preexistencias, y utilizando materiales radicalmente distintos pues a lo existente, ¿no? A la piedra tradicional, el muro de mampostería. Todos esos ejes, esas simetrías, esos puntos focales, aparte de cumplir esa función estética, tratan de dar esa multifuncionalidad, esa palabra que ya hemos mencionado, que nos exigimos en todos los proyectos. Y en este caso, esta escalera era vital, bueno, pues para mejorar el acceso desde la propia vivienda, para dar un auténtico acceso a la zona de ocio, ¿no? Y por eso hicimos esta escalera que además funciona como un elemento conector con la parte más interesante del paisaje prestado. Recuperamos los pavimentos, esas preexistencias, como indico, respetando el contexto histórico de la vivienda, los muros, el patrimonio, el arbolado y, sin embargo, apoyándonos en la arquitectura que propone materiales pues, precisamente más contemporáneos, como hemos visto, ese hormigón y esas embocaduras de salida de acero, pues dialogamos y generamos esa tensión entre ambos elementos, ¿no? En este caso, en esta diapositiva, pues esas escaleras de salida del salón funcionan también como pequeños asientos donde generar zonas de estancia, zonas de charla y, bueno, dado que el proyecto, bueno, consiste en una familia pues con muchos hijos y, bueno, con un carácter muy social. Se ha tratado la sostenibilidad, en este caso, en un lugar privilegiado como es este, utilizando en este caso una piscina filtrante como elemento pues, de sostenibilidad, pero lo relevante que quería traer en esta imagen es el uso de la composición vegetal, tanto en el lado de la piscina filtrante, que es el izquierdo, como en el lado derecho. Los materiales duros para la generación de los paseos, para esa integración precisamente del conjunto en este encinar característico mezclado con enebros. Hemos tratado de integrar ese sotobosque con el jardín. Todo ello unido a un programa de espacios para el recreo en familia, como este que se encuentra en la parte más alta del proyecto, como una atalaya de nuevo y que generamos con elementos muy sencillos y naturales. Pasamos ahora a otro jardín, un jardín residencial en Madrid, de una escala mediana, 1 hectárea, en el que de nuevo pues hemos recurrido a en este caso hemos recurrido a un patrón pues, más naturalista, que no es muy habitual quizás en nuestros diseños, pero que hemos tratado de usar una proporción de elementos pues muy contundente, ¿no? Por supuesto, la funcionalidad que nos exigía el cliente era bastante intensa y requirió el aprovechamiento de absolutamente todos los espacios, ¿no? El concepto lo hemos basado en preservar los valores naturales del lugar, un encinar maravilloso, lleno de rincones y lugares especiales que lo hacían único. Pero precisamente ese fue el gran reto, convencer al cliente de que lo que tenía ya era un jardín maravilloso. Para ello, recurrimos a la imagen idílica pastoral de los prados floridos bajo esas encinas, a través de las cuales trazamos multitud de caminos que serpenteaban y que permitían el uso y el disfrute del jardín por recorridos siempre diferentes y que enmarcaban los valores ecológicos y el desorden de la naturaleza que hemos tratado de llevar a través de estas praderas floridas que vemos en la foto, ¿no? Dentro de esa naturaleza artificial, y como ya decíamos antes, necesitábamos percibir la intencionalidad, que es lo que convenció al cliente. Y para ello
hicimos un único trazado que atravesara esa dehesa con hierba para que precisamente esa percepción de legibilidad y coherencia hiciera el conjunto especialmente atractivo para el cliente. De nuevo, estamos con el concepto de percepción y naturaleza buena. La proporción, la luz y la naturaleza es lo que usamos como jardín y como campo de juego. Y, por supuesto, tratando de eliminar y borrar los límites, ¿no?, de este proyecto, ¿no? Aquí vemos pues, bueno, el espacio de piscina, el espacio que se proporciona a la arquitectura, pero luego un jardín infinito del cual no somos capaces de adivinar los límites y que ofrece muchas, bueno, diversiones. El jardín pues, se diseñó con un especial cuidado hacia el entorno en la selección de especies y su adecuación a cada uno de los espacios, atendiendo también a un consumo hídrico limitado, pero sin abandonar una estética y un contexto climatológico que se reflejó luego en los aspectos más técnicos y áreas de urbanización. Estas son varias imágenes también del proyecto del año pasado. Son fotos estas en concreto de Miguel Recio. Bueno, que nos ofrece una visión pues, de esos paseos que quizás bueno, están tratados con bueno, más masas arbustivas, más mezclas de plantas, y en el fondo a la derecha vemos pues, lo que es toda esa especie de dehesa con su imagen más pastoral de, bueno, de flor y de prado. A continuación vamos con un jardín absolutamente clásico, de escala mediana, también en un área residencial de Madrid. Por tratarse de una sede diplomática, bueno, consiste en una restauración, renovación de este proyecto, en el que utilizamos todos los patrones clásicos que eran bueno, pues lógicamente del gusto del cliente, ¿no? Generamos este gran eje con punto focal al fondo, aprovechando los cipreses existentes, dotando de formalidad y de sobriedad pues al conjunto, respetando también todos los alcornoques. Bueno, es decir, por supuesto, bueno, pues generando esta idea de clasicismo tan necesaria en este tipo de proyectos. También hubo una parte de la intervención que exigió los grandes movimientos de tierras para generar bueno, terrazas y superar desniveles importantes. Y para ello utilizábamos bueno, pues, los distintos niveles y muros de contención que aquí podemos ver, ¿no? Sin embargo, queríamos, desde las plataformas superiores, queríamos dar una continuidad del espacio verde y sofocar la idea de la arquitectura. Para ello, utilizamos, por ejemplo, este tipo de pérgolas totalmente vegetadas en un nivel superior, enrasado con la cara superior del nivel más alto, para generar una especie de trampantojo que diera una continuidad verde, ¿no? Esta idea la vemos desde este lado opuesto, ¿no?, donde vemos las pérgolas, el nivel superior, que es el de piscina, que da una perspectiva, una continuidad bueno, pues a esta plataforma inferior bueno, de una dimensión bastante generosa, donde generamos de nuevo este patrón clásico, un óvalo, donde se hacían las recepciones bueno, pues de esta sede diplomática. Por supuesto, bueno, setos, líneas muy continuas, proporción de los arbustos y mezclas muy contenidas de plantaciones. Por último, quería traer un ático en Madrid, que me parece un gran ejemplo como paradigma del trabajo con la naturaleza, o sus elementos, mejor dicho, pero dentro de un espacio absolutamente antrópico, ¿no?, que es precisamente bueno, pues un ático, ¿no?, es decir, algo totalmente arquitectura, ¿no? Para la estrategia fundamental del diseño hemos recurrido a la funcionalidad, ya que este es un ático de unos 400 metros cuadrados, dividido en 3 plataformas distintas, y tuvimos que bueno, generar los pasos entre cada una de las distintas alturas del ático, pues de una manera muy cómoda y funcional para que realmente se utilizaran. Los clientes nos decían que antes del proyecto pues no llegaban a utilizar, bueno, solo utilizaban la planta baja, por decirlo de alguna manera.
El respeto por la arquitectura, las vistas, los detalles constructivos han sido claves en el proyecto, ¿no? En esta escalera que colocamos en esa posición y forramos con esta palillería responde al diseño exacto del trazado de este hormigón, de este rayado del hormigón, ¿no? Es decir, siempre nos fijamos en esas preexistencias. Quisimos además generar sombras, espacios de ocio en un clima tan duro como el de Madrid, ¿no? Esos eran los objetivos principales. En el área de piscina tratamos de generar un pequeño oasis a través de la plantación, bueno, pues de 6 árboles, en este caso son 3 conreuterias y 3 granados, que se adecuan perfectamente al clima. Pero sin duda este tipo de proyectos ofrecen muchas restricciones y condicionantes, sin embargo, bueno, especialmente cuando trabajamos en cubiertas. Sin embargo, tuvimos que resolverlos pues, a través de sistemas de sustratos aligerados, celdas drenantes y espacios de confinamiento que tuvimos que apoyar sobre los pilares de la estructura. Esta sombra de las colruterias, el ambiente de los granados y una vegetación más mediterránea a sus pies nos transportan a un ambiente, creo, poco habitual en el centro de la ciudad, pero que sin duda ofrece un contraste que personalmente me parece muy atractivo y que, bueno, creo que es una identidad de nuestros proyectos. Todos los diseños, jardineras, como habéis visto, celosías, escaleras, mantienen el patrón de listones, que es el reflejo del hormigón de la envolvente de la arquitectura y, por tanto, la búsqueda de un lenguaje unitario y armónico en el contexto de esa ecología, que es la ecología de la arquitectura que antes hablábamos. El agua, la proporción de los elementos, la disciplina en el uso de la paleta de especies y su color hacen sin duda este jardín un jardín clasicista y creemos atemporal. Bueno, como nota técnica, también conseguimos tapizar los espacios de terraza con mucha vegetación, lo que nos parecía que hacía disminuir la percepción del calor y un uso más continuado de todas esas terrazas. Y especialmente en la tarde y en la noche, que ofrecen mucha menor radiación, lógicamente, y permiten el uso y el esparcimiento de la familia. También como nota técnica, el suelo que tuvimos era mínimo, de 8 o 10 centímetros, donde conseguimos bueno, pues utilizar tapizantes y céspedes gracias bueno, pues precisamente a sistemas especiales de riego y sistemas de cubierta jardinada que todos conoceréis. Diseñamos, aparte de toda la vegetación, intentamos espacios elegantes y sencillos, adecuados al contexto. Por ejemplo, esta mesa de piedra gris, adecuada al suelo, a la fachada, las celosías, las jardineras, los listonados, todo ello intentando que nos rodee una naturaleza exuberante, adaptada al lugar y que, bueno, pues dentro de la paleta que teníamos, madroños, cipreses, arces mediterráneos, encinas, eleagnos, granados, olivillas, salvias, margaritas, glicinias, jazmines, un largo listado, pero que conforman un conjunto de gran sobriedad cuando se combinan de manera adecuada. Igualmente, y como esa tensión entre paisaje prestado y en este caso naturaleza, creamos este oasis, que es el que hemos visto al principio, es un cajón, es una habitación exterior a base de estas celosías que rodeamos de verde en su espacio exterior y en el interior le damos, bueno, ese aspecto de, bueno, casi de habitación, ¿no? Pero hemos generado estas vistas, un punto hacia unas fugas hacia el paisaje prestado, porque nos parece muy interesante el contraste de esa naturaleza que tenemos en primer término con lo más antrópico que es la ciudad, desde luego. Nos parece que es el elemento disruptor que le da mucho carácter a este tipo de proyectos. De nuevo, la iluminación es bueno, parte muy importante para el uso de estos espacios, de esta tipología de espacios, y bueno, lo trabajamos bastante en el estudio. Y bueno, en este caso, pues en esta imagen de nuevo la iluminación con los árboles y bueno, esas torres, esas 4 torres tan famosas de fondo, que es como, bueno, pues precisamente de nuevo enfatizan esa tensión que queríamos destacar en lo que hemos denominado el locus amoenus, que es esa habitación exterior. Y con esto, bueno, he acabado. Estos son los proyectos que os quería enseñar. Confío en que la charla haya transmitido adecuadamente nuestra manera de entender el paisajismo y que os haya servido de inspiración.
Y, por supuesto, si queréis plantear alguna cuestión, estaré encantado de atenderla. Y estáis todos invitados a conocer nuestro estudio y proyectos cuando queráis. Muchísimas gracias por vuestra atención. Lo que voy a hacer es, como no os he explicado que podéis escribir las preguntas y que yo las hacía al final, os voy a habilitar el micrófono por si alguien quiere hacer directamente las preguntas a Gonzalo, que va a ser más fácil. Hola, Ana. Bueno, yo soy Ana y quería daros las gracias y felicitarte por tu trabajo, básicamente. Me ha gustado mucho escucharle y me parece una iniciativa buenísima y espero que se repita. Pues mil gracias por tus palabras, mil gracias Academia del Paisaje, por supuesto, por esta iniciativa, que espero que sea tan fructífera como las inglesas y que sirva de herramienta de divulgación y, bueno, pues de encuentro de todos los paisajistas. Eso es. ¿Alguien más quiere decir algo? A mí me gustaría ahondar en lo mismo. Me parece que tiene mucho mérito lo que estáis haciendo. Me parece que es muy valiente Gonzalo a presentarse voluntario para abrir el fuego y que los aficionados al paisajismo, a la jardinería, este tipo de iniciativas las llevábamos echando en falta hace muchos años. Sentíamos mucha envidia de estas iniciativas en el extranjero, en países que tienen una gran tradición hortícola y jardinera y la verdad, bueno, me parece digno de aplauso y agradeceroslo por mi parte. La verdad es que estoy encantado. Vale, mil gracias, Miguel. ¿Alguien más? A ver si alguien más quiere hacer pregunta o decir algo. Parece que no. Ok, pues nada, agradecerte otra vez, Gonzalo, la asistencia, decir que esto va a quedar grabado y será subido en YouTube en los próximos días. Ya avisaremos de todas maneras, haremos un post en redes sociales y os mandaremos un email para avisar que ya está disponible. Y nada, y la próxima, y espero que os invito a que os conectéis a la siguiente, que es de Isabel Alguacil, la próxima semana, que va a presentar ya lo ha presentado, pero va a hablar de su libro, de su nuevo libro, y va a hablar de su nuevo programa que está haciendo ella en su propio canal de YouTube, de Jardines Confirma. Y nada, otra vez agradecer a todos la asistencia y que espero veros a todos pronto. Muchísimas gracias.